está Miguel Ángel Curiel, poeta y sin embargo amigo. Y esperamos que paséis un rato muy agradable. Hay un tigre de papel de origami en la sala, escondido, quizá debajo de una silla. Quien lo encuentre tiene un libro de Ambrosio para llevarse a casa. El tigre no lo tienes que devolver, que lo usamos siempre para esto. El tigre no es el libro. Ahora el premio. Es el libro. Y bueno, pues es nuestra última presentación antes de verano. Volveremos en septiembre, octubre, cuando tengamos ya preparadito el próximo tigre. Y encantados de esta temporada de presentaciones, de autores espléndidos. Y nada más, damos la palabra a Miguel Ángel Curiel y a Ambrosio. Ponemos hasta aquí, Miguel. Buenas tardes. Tengo el placer de poder hablar sobre este nuevo libro de mi amigo Ambrosio Gallego, La mirada sin nosotros. Apunté algunas cosas para este acto, para esta cosa, pero creo que voy a hacer lo de siempre, más o menos voy a ir diciendo cosas y para ello quería remontarme al día más o menos, o los días en los que yo conocí a Ambrosio Gallego en Barcelona. Creo que era ayer por la tarde cuando estuvimos hablando de ese asunto y no sabíamos muy bien, ni tú sabías muy bien, ni yo tampoco, si había sido el año 2000, en el 99, 98 del pasado siglo. Luego ya atando hilos y cabos, llegamos a la conclusión de que fue una tarde, un sábado, posiblemente de abril, del mes de abril de 1998 en Barcelona. Nos conocimos en el Hotel Colón un día de primavera, sencillamente porque en aquellos tiempos en Barcelona la comunidad de extremeños que vive en Cataluña organizaba todos los años por esas fechas un certamen de poesía que se llamaba Espronceda. Y digamos que ese fue el motivo por el que un día, a una hora muy concreta, en aquel hotel, en la plaza de la Catedral, pues coincidimos en una mesa redonda, en una cena, en la entrega de premios, Ambrosio Gallego y yo. Y desde entonces hasta hoy, pues hemos mantenido una amistad que se ha ido estrechando y solidificando con el paso de los años. Recuerdo que al principio, hacia esas fechas, aún no existían los correos electrónicos, ni existía el Facebook, ni existía nada de eso, entonces la primera comunicación que mantuvimos fue a través de cartas escritas. ¿De acuerdo, no? Y fueron pasando los años y hasta hoy. Normalmente 1 o 2 veces al año nos vemos, casi siempre en Barcelona. Y este año, en esta ocasión, para el bautizo de tu libro, pues he tenido yo que venir y acompañarte y estar contigo en Madrid. La mirada sin nosotros. Yo quería también empezar a hablar sobre algo que creo que es muy importante en la gestación de la mirada poética de Ambrosio Gallego. Él nace, tanto él como yo, somos extremeños,
Yo nací en una Extremadura lejana. Mis padres estaban en el año 66 en Alemania y yo nací en una Extremadura lejana, nací en Extremadura. Y Ambrosio Gallego nació en Peña del Sordo, que es un pueblo de La Serena, en Badajoz. Digo La Serena porque para mí La Serena y la Siberia extremeña son zonas, quizás sean las zonas menos conocidas de Extremadura. Y tú naciste en el año 1963 en Peña del Sordo, cuando aún Peña del Sordo es un pueblo muy cercano, por cierto, a Esparragosa de Lares, que es el pueblo del gran poeta y cantautor Pablo Guerrero. Peña del Sordo tenía la suerte, digo tenía porque entonces el Zújar, afluente del Guadiana, corría aún libremente hacia las aguas del Guadiana, cosa que después con los años no sucedió porque allí se construyó uno de los pantanos, o el pantano más grande de Europa, hasta que se termina también de construir en el Guadiana, el pantano de Alqueva, en lo que es el Alentejo portugués. Por lo cual, hasta los 9 años, que es la edad en la que te vas con tu familia a Hospitalet, a Barcelona, para cambiar radical y absolutamente de vida, tu infancia y tu mirada, porque esto me lo has contado, está muy ligada, digamos, a esos paisajes de Peña del Sordo, paisajes serenos de La Serena, porque siempre he pensado que La Serena se llama así porque el Guadiana lo que hace es como cuando el Guadiana se va abriendo paso lentamente o de una manera perezosa, o no se va abriendo paso, se esconde o desaparece en la gran llanura de la Mancha, su curso sigue siendo, su curso medio en la Extremadura, sobre todo el Guadiana atraviesa Las Serenas. En cierta forma es un río como si no tuviera mucho ímpetu o ganas de llegar a donde tiene que llegar. Yo siempre he recordado el Guadiana y sus afluentes en esas zonas con grandes tablas de agua quieta, donde se forman las flores de loto. No sé si recuerdas tú. Con el paso de las décadas y los años, pues el Guadiana ha terminado siendo un río absolutamente embalsado. Es un río que tiene algo así como 15 embalses todos de gran dimensión. García Sola, Cijara, embalse de Zújar, de La Serena, Orellana y luego Alqueva. Bueno, pues digamos que el lugar mítico donde la mirada poética de Ambrosio Gallego se forja, y yo estoy segurísimo de ello, porque es durante esos 9 años en los que, de manera más o menos libre e inocente, formas como ser una simbiosis con esos paisajes primigenios, esos paisajes dulces de vez en cuando rotos en los horizontes cercanos con crestas de viejos granitos muy desgastados, de sierras muy viejas, que forman como murallas o pequeñas colinas, digamos, de peñas vivas. Y es así el paisaje de La Serena. Es un paisaje ondulado, no como el paisaje de La Mancha, que es un paisaje absolutamente plano, flaco, pero el paisaje de La Serena no. Tiene a esa ondulación serena, donde en primavera, digamos, prevalece un verde intenso, cuando las lluvias del otoño, que vienen del Atlántico portugués, pasan por la zona del río. Y es ahí donde tu mirada poética, se forja y queda ya, digamos, anclada en tu ser.
Me imagino que a los 9 años todavía no escribías poemas, pero me imagino por otro lado que cuando llegas a Barcelona, cuando llegas a Hospitalet, a ese nuevo mundo, tan diferente, tan urbano, en aquellos años ya tan en movimiento, donde digamos la calma y la lentitud que podía haber, o esa manera aún tradicional y lenta de vivir que existía en Peñalsordo, en Esparragosa de Lares y en todos los pueblos de La Serena, donde hombres y animales aún convivían en simbiosis perfecta, donde digamos, me imagino que en 1963 todavía era fácil ver salir de una casa hombres y mulas, hombres y caballos. Se produce al final no solamente una ruptura en ti, una ruptura vital en ti, sino en tanta gente que en aquellos años abandona ese mundo y lo abandona para siempre. Se trasladan a vivir a Madrid, Barcelona, País Vasco, Alemania, Suiza, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí comienza, digamos, a generarse en el ser de cada uno, sobre todo cuando es una persona de honda sensibilidad e inocencia, como es tu caso, comienza a generarse lo que yo llamo un desarraigo dulce, donde tu mirada queda partida en dos. Unos días cuando te levantas, miras hacia el horizonte y te das cuenta de que tu horizonte es un horizonte circular. Es un horizonte circular. Y lo que con el paso de los años nosotros dos, en una correspondencia muy intensa que tuvimos sobre ese asunto, terminamos llamando tierra en el aire. Así es como al final hemos terminado llamando a Extremadura tierra en el aire. Porque es un lugar que al final no vas a poder volver a pisar, en cierta forma. No basta con ir un fin de semana y... no. Pero es verdad que siempre estará ahí como un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia en el ser va a generar al final una manera de escribir poesía y una manera de ser en la poesía. Y yo, a mi juicio, digamos, tu poesía tiene esos dos componentes. La mirada de un ser consciente en un medio urbano, implicado, digamos, como ciudadano en un medio urbano como es Hospitalet, dentro de Barcelona y dentro de Cataluña. Y por otro lado, la mirada del desarraigo, la mirada de nostalgia, cada vez que miras hacia atrás. Y claro, la memoria es algo que no tiende a dilatarse, todo lo contrario, tiende de alguna manera a solidificarse y en esa tensión del ser con el tiempo, al final se fractura. No es elástica la memoria y al fracturarse quedan fragmentos. Quería decir esto y bueno, podría decir más cosas, pero por hilarlo en cierta forma a lo que es la mirada hacia nosotros, de todos los libros de Alonso Gallego, yo creo que ese es en el que en cierta forma tenías una cuenta pendiente con el paisaje. Algunas veces es algún paisaje real y otras veces es un paisaje, digamos, recreado, pero tenías una cuenta pendiente con el paisaje de ese pequeño país. Cuando digo país, lo digo como lo dirán los franceses de su país. País para un francés o para algún italiano pues significa todo aquello que tu mirada alcanza. Ese es tu país. Pero no pretendes hacer de ese país una nación ni nada de eso. Ese es tu país y ya está. A donde alcanzan tus recuerdos, tu mirada, tu nostalgia, tus propósitos, etcétera, etcétera. Y en la mirada, sin nosotros, hay mucho de eso. Yo no voy a entrar a juzgar si es un libro absolutamente dentro de la tradición del haiku o de la ortodoxia del haiku, evidentemente no. En el prólogo ya hablo de eso, pero como todos ustedes se van a llevar el libro, prefiero que lean el prólogo y entiendan que para mí la mirada sin nosotros en realidad es un poema largo, único, fragmentado. Pero eso es otra cuestión. Yo quería entrar, digamos, para mí lo importante del libro es eso, que en cierta forma Ambrosio Gallego no es que ajuste cuentas con el pasado, eso no es verdad, pero sí que de alguna manera intentas o necesitas volver a sobrevolar todo ese tiempo perdido.
Y qué mejor manera de hacerlo que haciendo un gran recorrido de norte a sur, de este a oeste, por ese lugar que para nosotros termina siendo una Arcadia perdida, que se llama Extremadura. De hecho, hay algunos fragmentos de La mirada sin nosotros que están... Tú pasas algunos días por la zona de la Vera y recoges pinceladas y fragmentos de lo que es mi tierra natal. Porque, vuelvo al principio, él nace en Peñalsordo. Yo nazco en Corvos-Waldeck, Hesse, Alemania, en el año 66, pero no es verdad. La primera imagen que tengo en mi memoria y que ha perdurado para siempre es un día de invierno en el que apenas tengo 1 año y medio y es en Jaraiz de la Vera. Es el lugar donde nazco realmente. Porque yo no conservo ninguna memoria de ningún paisaje de mar. La primera vez que tengo conciencia de ver el mundo es en Jaraiz de la Vera. Por lo cual, aunque en mi carnet de identidad ponga 1966 Corvos-Waldeck, en realidad es 31 de marzo de 1966 Jaraiz de la Vera. Ambrosio Gallego de La Serena y de la Siberia extremeña, los lugares míticos donde algunas veces los rebaños de merinas trashumantes de las montañas leonesas bajaban lentamente a pasar el invierno, a las grandes extensiones de hierba de La Serena, donde iba y venía gente constantemente, al sur de Extremadura y mi zona al norte, al pie de las montañas de Gredos. Y para acabar esta presentación un tanto heterodoxa, un tanto extraña, decir, y esto es una reflexión que he ido apuntando en estos últimos tiempos, y sobre todo relacionado con la poesía, pero si queréis también la podemos llevar a otro de los géneros, pero sobre todo sobre la poesía. Una reflexión acerca de la poesía. Es una reflexión un tanto absoluta, por lo cual me gustaría que no la tuvieran en cuenta. Simplemente es una reflexión, un apunte que está ahí, y quizás mañana cuando me levante de la cama me diga a mí mismo, ¿qué reflexión más necia te has hecho? Vuelve a repensarla. Pero sí que es verdad, y es absoluta, en el que en los últimos tiempos considero, no voy a hablar de poesía buena y poesía mala, no. Voy a hablar de lenguaje que vive y lenguaje que muere. ¿Qué quiero decir con esto? Al final uno se da cuenta que la buena poesía o un buen libro de poemas es bueno solamente por un hecho que es muy sencillo y muy básico. No porque en ese libro haya grandes metáforas, grandes construcciones lingüísticas, grandes reflexiones, no. Te lo va a decir el lector finalmente. Si un libro de poema resiste más de 3 lecturas, estamos ante un buen libro de poemas. Si no lo resiste, significa que esa poesía ya nació muerta. Nació muerta. Solo quería terminar diciendo que La mirada sin nosotros es un libro que resiste y resiste y resiste 1, 2, 3, 5 lecturas, todas las que quieras. Es la prueba de que nos encontramos ante un poeta, a mi juicio, un poeta que lleva muchos años escribiendo, un poeta que eligió la praxis que yo llamo de corredor de fondo y que va demostrando con el tiempo que su poesía cada vez es más sólida y de mucha más calidad. Y no sé, creo que para acabar me voy a atrever a leer algunos de los fragmentos. Por ejemplo, página 77, el fragmento número 7.
me veo como alimento la niebla, quepo en su boca, y no es la muerte, es tan de leyenda, solo es la niebla. El 6. Entro en la niebla y mientras la pronuncio desaparezco. Todo se esconde detrás de ese sonido. Gracias, palabras. 137. Brisa de junio, yo seguiré ofreciéndote mi terca nuca. El 6. Salamanquesas, en un cerco de luz, mientras la noche. Gracias, Ambrosio, por permitirme hablar de tu libro y de ti en estos momentos. Gracias a ti. Bueno, a ver, que tengo la voz. ¿Se oye bien? Sí. Encantado de que la poquita gente que haya venido porque quería estar en el sitio adecuado, estrecharme. Algunos hace mucho que no los veía, son de mi pueblo, paisanos, alguien también familiar mío, y otros amigos, ¿no?, que confían también en la poesía y que tienen que venir cuando el tiempo no acontece, ¿no?, como este gran calor que estamos sufriendo. Gracias a Miguel Ángel Curiel, lo nuestro es una amistad larga, lo nuestro es una amistad de conocernos mutuamente lo que hacemos. Hemos discutido mucho sobre lo que hacer y sobre lo que hago yo. Y gracias a eso hemos cambiado algunos versos y hemos cambiado títulos de libros, por ejemplo. O sea que ya viene de muy larga nuestra relación y supongo que seguirá. La mirada sin nosotros, querré decir yo alguna cosita. La mirada sin nosotros es una trilogía. Eso quiere decir que aquí hay 3 libros. Cada uno de los libros fueron concebidos de una manera, digamos, lineal. El primero, Con breves ojos, que tuvo una buena acogida. Por él recibí un premio en Valencia. Y entonces, a partir de ahí, yo digo, me gustaría continuar esto, ¿no?, esto de los haikus, o llámalo como quieras, haikus o lo que sean, poemillas. Y trabajé 2 libros inéditos y me parecía que podrían estar muy bien en un único libro. Así que yo creo que la estructura del libro es la adecuada, es una trilogía, Lo del título a lo mejor llama la atención a alguno de vosotros, La mirada sin nosotros. La mirada sin nosotros quiere decir que existe siempre, sí, ha existido una poesía que estará ahí permanentemente, que gracias a nuestro lenguaje decimos que es poesía, la hacemos existir, la llamamos, la nombramos, pero que da igual, sin nosotros seguirá siendo poesía. Esa es la esencia, ¿no? Es un libro que busca la esencia lejos del razonamiento, lejos del culturalismo, lejos de todo eso, que se basa sobre todo en la intuición, se basa sobre todo en lo que ves, la mirada, ¿no?, sin dar demasiada importancia a quién está mirando, la mirada sin nosotros. Yo no voy a reflexionar, se cae a veces una reflexión, pero no es mi interés reflexionar. Mi interés es dejar ahí eso, ¿no?, que puede ser un poema pues para cualquier ser. Hay distintas formas de mirar. Yo miro con mi manera de mirar, pero a lo mejor los insectos tienen su forma de mirar, otros seres, ¿no? Yo creo que está muy bien la cubierta, muy conseguida, ¿no?, porque viene a reflejar eso, que si esto es poético, ahí no hay nadie sentado y seguirá siendo poético, aunque nosotros no lo nombremos ni siquiera. Esto lo relaciono yo con la poesía de la esencialidad, con la poesía que, bueno, no está de moda todavía, pero empieza a hablarse de esa esencialidad de que hablaba Juan Ramón Jiménez, y hay poetas que ya van apuntándose, Vicente Gallego, por ejemplo, adopta este tipo de poesía, ¿no? Quitar un poco lo anecdótico, yo también tengo muchos poemas anecdóticos, tengo otros libros, y meterse en una poesía más de esencia, donde lo importante es la poesía en sí, o sea, lo poético, una poesía más pura, diría yo.
y sobre todo intentar que no sea muy intelectual, que el ser humano esté un poco alejado de ahí. Es lo que he intentado, ¿no? Le he dado la forma de haiku porque me parecía que era una medida ideal para que te sorprendiese algo. El primer verso ve, el segundo se pregunta y el tercero se sorprende, ¿no? Una cosa así, sencilla. Me parecía una buena forma, ¿no?, de trabajo. ¿Por qué no se parece realmente a los haikus? Porque los haikus tienen toda una tradición milenaria, una tradición del zen, del budismo, todo, y lo llevan ellos. Tiene que existir una palabra que se refiera a una de las estaciones del año, tiene que existir no sé qué, no sé cuánto. Siguen un proceso, una tradición. Yo no sigo ningún proceso ni tradición en este libro. He pretendido ser más libre, y hacer unos haikus más castellanos, o más extremeños, o más hispanos. No sé, unos haikus yo creo que suenan mucho a lo hispano, me parece a mí, lo que se va a leer aquí. Y suena bastante poco a lo oriental. No he intentado hacer una imitación de lo que es el haiku oriental, ¿no? No, me he alejado de ahí. Eso era importante que lo dijese. Luego, si queréis preguntar algo, cuando acabe yo de leer, podéis también levantar la mano y hacer alguna pregunta, para que se cree una especie de coloquio o algo así, que queda muy ágil. Queréis que lea algo, pero me gustaría que alguien de vosotros me dijera una página. Yo la abro y leo lo que está en esa página. No voy a seleccionar. Vais a ser vosotros los que vais a seleccionar la página. La 40. Vale, muy bien. La 40. Vale. La 40 y tienes entre el 24 y el 25. El 24. Vale. Un agua limpia que aísla los jazmines casi intocables, puño de agua por conservar intacto el blanco aroma. Cecilia, me gustaría que me dijeras una página. 73. 73. Lo que estoy diciendo es que me encantan todos y me da igual los que lean. 73. ¿El número 2 o 3? El 2. 2. La estoy mirando en su paracaídas de débil luz y me ha gustado acercarme a sus ojos como a una lumbre. El poema 8 de la segunda parte. 8 de la segunda parte, me lo pone más complicado, porque, a ver, no sabes la página, ¿verdad? No. 138. ¿100? 38. Vale. Os espero. Sí, segunda parte, ¿verdad? 130 y... No, 78 quizás. 78. Tenéis un lápiz. 78. No sé si es este, yo voy a leer este. Aquí aparecen muchos elementos de la infancia, de la niñez, que hablaba mi amigo. ¿Y qué importancia han tenido las higueras? Dice, te traspasamos paisaje de pedrizas y monte bajo, casa sin humo, ni leña amontolada, y sin higuera. La higuera era súper importante para los niños, que hubiera una higuera por allí. La higuera lo daba todo, la mejor sombra, podías cazar pájaros, podías estar ahí toda la mañana. El olor que emanaba de la higuera llegaba a lo más lejos. O sea, la higuera es el gran árbol de los niños. Y Alejandro, me gustaría que me dijeras tú. Pues el 55, por ejemplo, ¿no? Vale, muy bien. Veo que repites aquí lo que ya has escrito otras veces, lo de la Sí. casa común y sin duro. Sí, sí. De todas formas, después hablaremos, pero lo que ha dicho Miguel Ángel, él tiene mucha obra suya donde el paisaje está muy presente. El sarao, yo soy de Peña Sordo, con lo cual conozco bien. Además, cronista de allá, conozco todas estas cosas. Y una cosa también que quiero decir es que, pues, si alguno no es de por allí no lo conoce, es que
el pantano de la Serena, que es el que cogió desgraciadamente las tierras buenas del pueblo y nos hizo a todos pobres, aunque muchos recibiesen mucho dinero de momento. El pantano de la Serena está en el Zújar, no en el Guadiana. Es una aclaración, una pequeña aclaración. Por cierto, ya aprovecho que estoy hablando para decirte que yo conozco muy bien Gerais, porque yo he sido íntimo amigo de Jaime Gerais, el pintor, Sí. Jaime Gerais, y el libro que le hizo, de un pintor del siglo XX, pues, el prólogo Salicero. Y el libro también prácticamente lo hicimos todos. Tengo mucha unión Sí, con Gerais a través de Jaime un gran pintor. y de su mujer. Pero, Pues, perdón, sí. el poema Se dije el 55. me has dicho al 55. El poema que has elegido es este. Un día claro para prestar mi vista y no los ciegos. Intensa luz que no queda en los ojos, los atraviesa. Bueno, ¿Y no? Amiga de mi hermana. Yo, el 15, por ejemplo, la página 15 y a ver qué. Bien, bien, bien. Me gusta el azar, ¿eh? ¿Alguno piensa que el suyo ha sido el mejor? ¿Cómo? ¿El 15 me has dicho? Sí, 15. Me Página tienes que 15. decir más de 15. ¿Más? Porque 15 se quedan las primeras Todavía páginas. está en Bueno, pues entonces 25. Vale. Es que el 15 no había poemas, se queda en... Vale, perfecto. Vale. Este lo he puesto ya a veces en Facebook. Hay gente también que ha puesto un me gusta y tal. Bueno. La luz del claustro, llena de timideces, amansa ojos. Los limoneros, raptados por la fuente, piden oídos. ¿Ya? Este juego, entre lo que pide uno y lo que pide lo otro, ¿no? Y me estoy refiriendo precisamente al claustro. A ver, ¿alguien lo sabe? ¿A qué claustro? ¿Donde hay limoneros? De Extremadura. En Guadalupe. Guadalupe, exacto. Guadalupe me estaba refiriendo. Paco, tú ya me has dicho. Por allí, mi prima. 135. Vale. Yo tengo mucho cariño a este haiku. Hay haikus que le das la vuelta porque a veces no lo que bien, ¿no? Pero yo no toqué nada y me trae muchos recuerdos de las labores agrícolas. Claro, dice mucho. Las labores agrícolas, en fin. Viejos aperos, quietos sobre la blanca pared rugosa. Solo eso. Los viejos aperos ahí, sobre una pared rugosa, blanca. Me parecía muy poético. Eso es poesía. Poesía echada al mundo, poesía que alguien la ve de una determinada manera. Nosotros con nuestro lenguaje la formalizamos, nuestra poesía. Es poesía, seguir ahí siendo poesía. ¿Mara? 66. 66. No, 76. Vale. Elaborando las últimas correcciones del libro este de Valencia, me sugirió Vicente Gallego que quitara algunos poemas, ¿vale? Dice, mejor quitar siempre que poner. Yo estoy de acuerdo, pero este no lo quité. Este no le gustaba a él y a mí no me convenció, y lo dejé, en un acto de rebeldía. Y mira que yo admiro a Vicente Gallego y si me dice esto, pues igual le hago caso, pero no le hice caso. Anciana amarga, junto a la miel que vendes, que bien te endulzas. Y cuando cantas junto a la miel que vendes, nada es dolor. Pues a mí me gustó mucho. No lo quería quitar. Además, una mujer que vendía miel, mayor, de negro. ¿Por ahí alguien? 44. Es muy bueno, me gusta mucho este especialmente. Has elegido uno que a mí me gusta. No es que no me gusten los otros. Noche sin luna,
con sus ruidos ocultos como ventosas. Miras arriba y tú en mitad del blanco, perdigonada. A ese se puede ver de distintas maneras, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es la mirada y ¡pua! Te ha cazado. La inmensidad de lo que tú has visto te ha cazado. Esa es la perdigonada, de que viene a ti. Venga, Isabel, ¿tú has dicho uno? No, 27. 27. Ya que habéis venido de tan lejos. 27. Bueno. Fuma la tierra, tabaco que bromea con los cerezos, y caen los pétalos cual silenciosos copos en quemazón. Muy bonito. Eso es otra Extremadura. Sí, la del Jerez. Pero ese quemazón, esa palabra, la tenía que poner, ¿no? ¿Alguien quiere que lea algo que no haya dicho? ¿Eva? ¿Cuál? El último. ¿Te gustan esas últimas? Ah, es muy bonito el último. Y tiene que ver con un libro que estoy haciendo dedicado a mi hermana. Que ya puedo adelantar el título. Nieve de paso, se va a llamar. Y no son haikus, que es una elegía. Estoy trabajando en ella, llevo muchos años. El último tiene que ver con eso. Nieve tardía. ¿Quién contaba contigo? Pero has llegado. A mí me gusta mucho. Y ahora me deja que le dirija yo alguno yo ya mío. A ver, cuando empecé a escribir los primeros, no se me abrieron la luz. Pensé, nunca había escrito yo cosas tan así, tan básicas y sin anécdotas. El anecdotario, ¿no? Típico de la poesía de la experiencia, porque yo también pertenezco a esa poesía de la experiencia. Me extraña escribir cosas así, porque las vi altamente poéticas y muy diferentes. Dice el primer poema: cuántas cascadas de tormentos ayuste nos han callado y detenido esta frialdad de pájaros con que mirar. Solo eso. Yo lo veía, no sé, hermoso, ¿no? El agua rompe sobre una poza umbría, desaparece, pero ¿y el ruido en goloso bocado? ¿Es que no invita? Sí, todos estos poemillas fueron los primeros y me di cuenta que aquí había algo, aquí había una beta nueva que tenía que trabajar. Cigüeñas blancas, tan altas como el cielo de Malpartida, ¿se creerán hojas que caen sin acabar nunca de hacerlo? Tan transparentes contra una azul cerámica en Malpartida. Algo tan simple, una cigüeña, las cigüeñas que vemos, no da pie ya para un poema y no les tenemos que meter nada, ni una reflexión filosófica, ni nada. Es poesía. La reflexión filosófica es que está fuera. ¿Es mal parte de Cáceres, Ambrosio? Sí. O de Plasencia. De Cáceres. Luego ya pasamos a otro libro, al segundo, en que hay incluso algunos haikus tipo de carácter amoroso. El primero es simplemente una persona que está en el tren y tú la ves como algo especial, ni quieres nada con ella, ni nada, es simplemente las visiones que tienes, ¿no? Y las sensaciones. Un rostro duerme ajeno a la belleza con que me vive. Nunca sabrá, y lo prefiero así, que me ha servido. Que me ha servido para yo sentir algo, que me ha servido para inspirarme para lo que sea. Nunca sabrá.
sigue esos haikus así sentimentales, ¿no? La estoy mirando en su paracaídas, esto ya lo he leído, de Devil Luz, y me ha gustado acercarme a sus ojos como una lumbre. En ningún momento yo intervengo y hablo con ella, no quiero hablar con ella, no busco hablar con ella, no se busca ligar, es simplemente la contemplación y la esencia poética. La miro a ella, viajera solitaria, ahora dormida. ¿Dónde estará su voz sin fin que oí al saludarme? ¿De dónde eres? Mientras el sol se cuela por esa voz. Los dos venimos de muy distintas sombras a iluminarnos. Este libro es diferente al primero, se centra en un viaje en tren y entra lo de la chica, pero hay más cositas que yo voy viendo a través de las ventanas. Mirar afuera, por el largo pasillo poder andar, asoma el sol y se extiende la bruma. ¿Qué es lo lejano? Miro los ojos sin invasión alguna, solo un momento, y se me acercan como briosos caballos que han de llevarte. Aves de paso en dirección contraria, la seguiría. Trasponen nubes como de sueño en sueño, juntas y solas. Es cierto, no sé si habéis tenido la sensación esa, ¿no? De que las aves van todas juntas en bandadas, ¿no? Pero van solas realmente. No están pegadas, van solas, cada una va sola, con lo que lleva en su mente, ¿no? Y luego la última parte, que son haikus más, todavía más solos, no están acompañados de su pareja. Hojas de pino nos caen de tanto en tanto, punzan tan leves, sensaciones así muy rápidas, ¿no? Ya noto el vello en los brazos desnudos, viento de marzo. Dos uruguayos se miden en la umbría, nadie los ve. Las viñas rojas dejan sus uvas pasas a las avispas. Es muy bonito. No sé si los habéis visto, ¿no? Viñas que ya se han cogido las uvas y las que quedan se dejan para las avispas, ¿no? Y están llenas de avispas. Solo esa imagen. Espino en flor a un palmo del agua. ¿Es que te miras? Hilillos de agua. Me pregunto de dónde os habéis roto. Hay girasoles que rozan las barrigas de los caballos. Entre la niebla, cabizbajo el caballo sigue comiendo. Tiempo de fresas. Ay, la frutera que pinta labios con fruta. Un niño pesca sin saber que él es su mejor pesca. Puente de piedra, me detendré al cruzarte, no como el agua. Solo aguanieve, la niña mira el suelo, lo blanquearía. Tela de araña, donde la lluvia tiende sus pedacitos.
rosal silvestre en la tapa del pozo. ¿Por qué lo ocultas? El niño abre su boquita a la lluvia. Dime a qué sabe. Otra semilla abandona mi pelo, llegará lejos, y así seguiríamos. Son poemas de la mirada, de cualquier mirada. Si nosotros también están. Quería acabar aquí. Y si queréis preguntar, estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta. A mí sí me gustaría decirte algo por meter el dedo en el ojo y llevar la contraria a Miguel Ángel y a ti respecto al no orientalismo del libro. A mí, que adoro el haiku y que me parece una estructura un poco falsa, porque la convención de oro de la 575, cuando en realidad en japonés el cómputo silábico es distinto, porque los fonemas, a veces un solo fonema es una frase completa, ¿no? Pero cuando se dio la estructura del 575, que era como nos sonaba, como sonaba la dicción de un haiku, respecto a esa estructura, tus haikus son de lo mejor que yo he leído nunca, o sea, son de una perfección formal absolutamente acojonante, es decir, eres capaz de utilizar la sinalefa para encabalgar dos versos de un haiku, cosa que lo he visto pocas veces, y a mí desde el punto de vista formal me parecen extraordinarios, pero además no es cierto, hay una tradición últimamente, como todo el mundo escribe un haiku, ¿no? Hay quien le da leña al haiku y dice, es que los japoneses que solo hablan de flores, margaritas, tal. Vamos a ver, el haiku no es... no obliga a que haya una estación, lo que tiene que haber es un fenómeno de la naturaleza, pero para la cultura japonesa la naturaleza es lo que para nosotros es naturaleza y cualquier cosa que el ser humano ponga en la naturaleza. Es decir, una vía del tren que atraviesa un campo de Extremadura es naturaleza. Sí. Para nosotros sería un fenómeno del progreso, para un japonés es naturaleza. En ese sentido, a mí me parecen absolutamente orientalistas en el sentido de lo esencial. Es decir, el esencialismo que hay en este libro y que está también en una buena parte de la mejor poesía española contemporánea, empezando por Gamoneda y siguiendo por Curiel. El esencialismo es la base de la cultura del haiku y en ese sentido este tipo de poesía y esta poesía que haces tú me parece conseguidísima. Y además me parece muy oriental. Por ejemplo, quizá el haiku más mundialmente reconocido es aquel de Baso, que ha sido el gran maestro de todo el mundo, que era este camino ya nadie lo recorre salvo el crepúsculo. Ahí no hay ninguna estación. Ahí lo que hay es un fotograma. El esencialismo convierte los haikus en fotografías. Y eso, especialmente en la tercera parte del libro, hay haikus absolutamente prodigiosos. O sea, son fotografías perfectas de un instante. Baso decía, ¿qué es un haiku? Le preguntaba a un discípulo y decía, un haiku es lo que está sucediendo en este momento. Es decir, era 15 siglos antes, un haiku es una fotografía. Pues en la tercera parte, porque la primera, al ser haikus encabalgados, hasta 3 o 4 seguidos, no se nota tanto, pero en la última me parece, vamos, yo, no solo como editor y como lector, te felicito, la tercera parte está llena de haikus asombrosos. O sea, de esto que dice, están entre la mejor tradición del haiku que yo he leído nunca, incluyendo los clásicos japoneses. O sea, me parecen fantásticos. Por eso es un tigre de papel. Claro. Gracias. Pero sí es orientalista, quiero decir, no hay mucha diferencia entre el campo del Japón del siglo XIII y entre el campo de las Urdes o de Extremadura del siglo XX. Quiero decir, el hombre del campo es el hombre del campo, las bestias del campo son las bestias del campo y las flores son las flores. Lo que pasa es que las que yo utilizo son las de aquí, claro. Pero las flores son las mismas y la mirada del poeta respecto a las flores es la misma. Quiero decir, lo asombroso de una cigüeña es lo asombroso de cómo se alza el vuelo de la cigüeña, por ejemplo, o lo que a cada uno le supiera. Pero esa cigüeña es la misma aquí que en Kioto. Tu mirada y tu escritura hace que convierte esa pieza en algo, o muestra esa pieza como algo que es en sí poesía, aunque no la esté viendo nadie, que es eso que hablábamos una vez de la mirada desde la ventanilla del tren, yo veo lo que pasa, veo lo que sucede, pero lo que sucede,
Si es poesía porque sucede, no porque yo la vea, sino porque está, porque existe. Bueno, pues eso me parece un logro y un acierto fabuloso del libro. Y coño, pues ya he dicho por lo suelto. Claro que sí. Muchas gracias. Al final el libro se acaba llamando, una vez que lo has leído y asimilado, La mirada con nosotros. Muy interesante lo que ha dicho Ceci. ¿Qué querías decir? No, simplemente que el título no puede ser más zen. O sea, no puede ser más zen porque para que haya un instante en su tradición y en otras tradiciones espirituales no puede haber yo, porque el yo crea el mundo y crea el tiempo. En el momento que no hay nosotros, hay un momento presente. Entonces no puede ser más zen. O sea, es imposible elegir mejor el título para hacer un... Sí, la idea esa que dijiste así. Sí. Bueno, pues, ¿alguien quiere decir alguna cosa más antes de que pleguemos y nos tomemos alguna cosa? ¿Un refrigerio o algo? Yo una pregunta. No he leído el libro. Hablas mucho de agua, pero agua de mar también. En lo que has leído no aparece. No aparece nada. Te quedas con Extremadura. Sí, ¿Te acuerdas ahí? sí, no aparece el agua del mar. Extremadura es la... No iba a decir una cosa, pero ¿Sabes lo que pasa? creo que es verdad. Durante la siesta hemos estado hablando de Extremadura y yo creo que hemos seguido hablando de Extremadura. Es la región de la península ibérica, que tiene más kilómetros de costa. Es cierto. Más kilómetros de costa. Hombre, Portugal y Andalucía creo que tienen más, pero me refiero a costa interior, de agua dulce. Tiene el pantano de Valdecañas, el de Alcántara, todos son inmensos. Si habéis cruzado el Tajo a la zona Monfragüe, el Tajo va enlazando un pantano tras otro hasta el Cedillo. Y luego los portugueses, los pobres, pues no sé si tienen algo por ahí. Tienen una central nuclear los portugueses en Abrantes, ya un poco antes de... Y algún pantano en el Césare, que es uno de los afluentes fundamentales que baja de la Serra Estrela. Y luego el Guadiana, yo creo que está todo embalsado desde Cíjar. En Ciudad Real hay un pantano, pero es que para beber se lo encuentra. Y el resto del Guadiana, una vez que entra en Extremadura, no sé si corre algunos metros de Cíjar a García Sola, debe correr 10 kilómetros, no más. O sea, no existe como tal río, es un lago tras otro. De hecho, un dato muy curioso, creo que es el pantano Orellana, tenía una bandera azul. La única bandera azul de mar interior, tenía bandera azul. Y hacían espectáculos de fuegos artificiales y cosas esas. Bueno, lo habían montado ya siempre. Y eso, el agua en Extremadura, la idea que se tiene de Extremadura es de una zona, no sé, bueno, supongo que todos habéis estado en Extremadura, entonces es una tontería, ¿sabéis cómo es? Paco no ha estado. Sí, hombre, cómo no. Cecilia no. Sí, está en Extremadura, Extremadura ha Cecilia. estado. En Extremadura hay zonas muy áridas. Yo es que soy más de las orillas, pero... Valle del Jerte y La Vera, por ejemplo, La Vera tiene la suerte de tener índices pluviométricos parecidos a algunas zonas de Galicia. ¿Por qué? Porque rompen los ábregos en las crestas de Gredos y eso hace que tanto el aporte nival como el de lluvia sea muy alto. Y sin embargo la zona nuestra... La zona vuestra es más la seco, Siberia, pero la zona nuestra, la Siberia también Está acabado. está ahí. Y eso es, hay zonas secas, árida, en seca, verano. pero tenéis el agua, el agua verano. envasado del Guadiana. O sea, el elemento del agua en la Serena es también importante. Para Peñasolo lo hizo la puñeta. Ya. El pantano ese. Y a tantos pueblos. Tiene una canción muy bonita, Pablo Guerrero. El río estaba todo lleno de huertas. Habla sobre las ciudades En sumergidas ese momento me acuerdo. de la noche San Cuando Pablo. íbamos a bañarnos al río, que estaba todo. Al molino, a la caña. Y luego era como una vega. La zona del río, ¿verdad? Sí. Eso sale, en mi libro Llueve en Paz sale eso. Sale todas esas imágenes. Ahora no, ahora está el pantano y
de la zona de arriba de la montaña y eso vamos. Hay de primavera, serpientes, lo de cualquier cosa te puedes encontrar. nuestra color primavera es precioso. En primavera parece que están en Asturias, sí, pero ahora en verano está todo sicus. Pero está Lugo, Es completamente distinto. está amarillo Lugo, Claro. os lo juro, está desconocido. Luego, Sí, está amarillo. pues luego está amarillo. No, Para el sur. está amarillo. Dime. A ver, yo a ver cómo me explico lo que quiero hacer llegar, ¿vale? Yo un poco desde la ignorancia de la poesía y desde una persona que no lee poesía. Sin embargo, al dar la introducción que habéis dado sobre tus recuerdos, sobre lo que trata el libro, incluso al oírtelo a ti y mirar ahora que he mirado unos cuantos, pues me llena, me encanta y me interesa. Quiero decir, pues muchísima gente como yo, que habrá muchísima, la portada del libro no atrae a los extremeños que no estén metidos en la poesía. ¿Cómo tú como escritor puedes hacer llegar eso a la gente? Porque si no se empieza a leer y no compras el libro, no sabes de qué va el libro, porque no veo que haga mención a tus recuerdos y a lo que se basa el libro. Claro, lo que nosotros no queríamos poner es una cubierta muy obvia, que se viera como unos recuerdos, ¿sabes? Como esas cosas que se... más de tipo más regionalista, recuerdos de mi región, cosas así. Eso es lo que hemos querido evitar. Hemos querido hacer un libro un poquito más universal, más misterioso, que fuera un poco con la idea. Esto es una mirada, pero no estamos nosotros, ¿no? Entonces un poquito se entiende el dibujo. Ahora, es un misterio este libro, tienes que abrirlo y leerlo, porque si no, no te enteras de nada. Darles ese misterio era importante para nosotros también, darles ese toque misterioso. Claro que si lo ponen muy fácil ya no lo compramos. Claro, Es que hay mucha gente que titula recuerdos de los lectores. La poesía es universal, como los lectores se acercan a la poesía traspasando portadas de libros, firmas editoriales y todo. Y que lo pueda leer cualquier persona, claro, el que está en Extremadura, el que algo no. que sea muy sutil, igual que el mensaje que encerra dentro de ese libro, ¿no? Lo digo además como socia también en la editorial, no se busca lo obvio, ¿no? Sería demasiado fácil. La poesía requiere unos cuantos filtros, no todo el mundo puede llegar a ella y no es lo fácil simplemente por una cuestión de regionalidad, pues no. Y cuando miras el título, como no sabes muy bien de qué va, pues te voy a abrirlo a ver y vas mirando. Sí, a mí me ha parecido demasiado misterioso. La mirada es en nosotros. Como alguna de las poesías que has leído, que tiene que estar ahí un poquito... Sí, aquí lo que importa es lo que ves. O sea, aquí lo que importa es, más que nada, casi la imagen. Sí, exactamente, que según lo lees te lo vas imaginando. Sí. Lo que está escrito, ¿no? Eso. Esto generará, como cualquiera que lo lea, generará su propia imaginación. La tengo un poquito dejada. Sí. Pero quedan bien de todas formas en las estanterías nuestros libros. No me digas que no es bonito. No, yo desde luego sí que me lo voy a llevar este libro. Pues solamente por el hecho de ser tuyo, de luego. Vamos, es que es... Pero aquí quiero que lo leas también. Claro que sí, hay que leerlo. Me tenéis que escribir por Facebook. No, que Eso voy a leer. la opinión tuya queda aparte. Lo voy a leer porque voy a pensar que me ayuda a ver cómo trabajas. Entonces, claro, me puedo gustar o no, pero como no soy una experta, en las cosas de arte hay gusto, no hay experiencia. Lo que a uno le puede gustar a otro no. Habrá cosas que sí, habrá cosas que no, y habrá cosas que sí, y cosas que a lo mejor pues tengas que imaginar. Ahora esto, la mención que haces a esa higuera es la mención que haces a esa higuera que tú describes ahí, que es como una casa de niños. ¿Es la higuera de nuestra infancia, de la mía? Sí, claro. Yo pensaba en ella también cuando cantaba. Es esa. Es que la he visto retratada. Yo pensaba en ella. Donde cantábamos. Donde rompéis la braga. Lo
te cuento, yo también tengo traguera en la infancia. Sí, Y además aparece en varios poemas. Y Me ha gustado mucho esa referencia que has hecho como la higuera es no sé si te va a decir el reino de la infancia, ¿no? Como lo que decía Maquiavelo, ¿no? Con la infancia, pero refiriéndote a un elemento Puedes subir a ella, cuando hay hijos puedes comerte alguno. Hay pajarillos que algunos te los puedes cazar. Te Hay duermes, sombra. te ramas, que te recogen. Tiene de todo. Cuando hagan los de Higuera, yo lo he visto en la Higuera. A ver, que lo de la brama. La persona que quiera casar la firma En cualquier lado. Este chico se me ve. Voy a hacer unas fotos de...